Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 20 de marzo de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del Grupo Nutris. El viernes próximo se conmemora el Día Mundial del Agua. Algunos datos para el análisis de este día en la entrevista en línea y que usted debe saber que el 90%, por ejemplo, de los ríos está contaminado por agua vertida sin tratamiento, que hay aproximadamente 12.000 niños que mueren por enfermedades diarreicas y que el 0% tiene calidad excelente en el agua en los ríos. Y en medio de esto, importante destacar también, hay una discusión abierta en la Asamblea Legislativa en torno al anteproyecto general de aguas y desde luego las acciones que se realizan desde el Ministerio de Medio Ambiente. Nos acompaña en nuestros estudios Germán Rosa Chávez, él es el ministro de Medio Ambiente de nuestro país. Ministro, un gusto, bienvenido. Gusto estar contigo nuevamente, William. Un gusto con los internautas que nos están escuchando y viendo. Perfecto, ministro. Para comenzar, creo que es interesante colocar un poco en perspectiva sobre todo lo que tiene que ver con diagnóstico de cómo está nuestro país con el tema del agua. Algunos datos que daba al inicio, obviamente tomado de fuentes oficiales, que de alguna forma ustedes han compartido, pero bueno, creo que es importante que nos dé ese diagnóstico y comenzar a hablar también de cuáles son las acciones que se están emprendiendo. No, El Salvador es el país en Centroamérica que tiene la mayor problemática en materia de agua, ¿no? Tenemos muchos cuerpos de agua, como tú mencionabas, contaminados, pero además tenemos problemas con la cantidad de agua, con grandes variaciones a lo largo del año. En la estación lluviosa tenemos problemas de inundaciones, de desbordamiento de ríos, deslizamientos, asociados también a la cantidad de agua, y ahora en la época seca, ¿no? Muchos de los ríos simplemente no tienen agua. Por otra parte, el agua está muy mal distribuida dentro del territorio. En el occidente del país, por lo general, hay más agua que en el oriente. Entonces, gestionar el recurso hídrico adecuadamente es fundamental, y por eso fue que hace un año nosotros, con ocasión justamente del Día Mundial del Agua, presentamos en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley General de Aguas, que en este momento está siendo discutida en la Asamblea, y bueno, y esperamos que muy pronto tengamos esa ley, que es absolutamente esencial. Claro. No todos los problemas se pueden resolver con la ley. Yo personalmente no soy de los que creo de que a cualquier problema le ponemos una ley por delante para intentar resolverlo, pero la problemática del agua no se puede resolver si no contamos con una ley como la que hemos presentado en la Asamblea Legislativa. Bueno, algunos datos para compartir, decíamos al inicio, ministro, y esa sí es una fuente obviamente del Ministerio de Medio Ambiente, el 90% de los ríos contaminados por agua vertida sin tratamiento. ¿Es así tan dramático? Digo, o sea, 90% es una cantidad muy... Mira, nosotros todos los años hacemos un muestreo de cuerpos de agua en todo el país. Y efectivamente encontramos que la mayor parte de los cuerpos de agua superficiales tienen problemas serios de contaminación. Y por eso es que el tema del saneamiento es tan fundamental. De hecho, el día de mañana vamos a lanzar la Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental, que tiene como uno de sus pilares justamente el tratamiento de los vertidos. Hemos avanzado en otros temas, por ejemplo en el tema de desechos sólidos, hemos logrado grandes avances, pero ahora nos toca enfrentar el problema de la contaminación de los cuerpos de agua, y eso pasa por asegurarnos que los vertidos se tratan, y que no se descargan en crudo a los cuerpos de agua como está ocurriendo actualmente. Ahora, ¿qué va a implicar esta Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental? Las implicaciones que tiene, digamos, para los habitantes de los municipios, pero también para la industria, ministro. Mira,
el agua guarda una relación directa con la vida, con la salud, pero también el agua es un insumo fundamental para la economía. Entonces, el agua, potabilizar agua contaminada es muy caro. Entonces, de hecho, nosotros ya estamos pagando un costo. Recordemos que en el área metropolitana recibe agua del río Lempa. Exacto. Que hay que potabilizarla a un costo muy alto. Pero también la industria necesita tratar las aguas previamente a poder utilizarlas. Entonces, estamos ahora en el peor de los mundos, porque ya incurrimos un costo muy alto para limpiar aguas contaminadas. Por lo tanto, una estrategia que nos permita tener cuerpos de agua más limpios va a tener un impacto muy directo en la salud, en la economía familiar y en la economía en general. Entonces, esto no hay que verlo como un costo, sino como una inversión necesaria si queremos contar con agua con la calidad que necesitamos. Ahora, ministro, ¿cuánto tiempo puede llevar para revertir la contaminación de estos cuerpos de agua? Es decir, esto que se va a hacer desde luego tendrá un impacto, pero ¿cuánto tiempo va a llevar esto para revertir los procesos siempre en reversión de los daños en medio ambiente? Siempre bastante lento, no es tan inmediato. Estos son procesos de mediano plazo, por eso es sumamente importante que en estos temas se cuente con políticas de Estado. O sea, estas políticas no pueden estar cambiando cuando llega una nueva administración, y por eso es que nosotros el año pasado lanzamos la Política Nacional del Medio Ambiente como una política de Estado. Y el tema de la reversión de la insalubridad ambiental es uno de los grandes temas que se plantean. Por supuesto que también necesitamos un marco institucional adecuado, y aquí es donde la Ley General de Aguas también es una pieza fundamental. Pero ustedes están abordando el tema aún anticipándose a esta normativa, es decir, acciones que se pueden hacer sin necesidad de contar con esa ley. Sí, efectivamente, digamos, la Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental tiene 3 ejes. Uno que tiene que ver con residuos sólidos y peligrosos, el segundo que tiene que ver con el tema de vertidos, y el tercero con saneamiento básico. Por supuesto que nosotros tenemos programas en esa materia, pero sobre todo en el tema de vertidos, en el tema de la contaminación, ahí va a ser difícil avanzar si no contamos con un marco como el que nos daría la Ley General de Aguas. Por lo tanto, si queremos agua de calidad, necesitamos que esta ley se apruebe lo antes posible. De acuerdo, vamos a nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Este miércoles, como ya adelantábamos, está con nosotros en nuestros estudios Germán Rosa Chávez. Él es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en nuestro país. Ministro, esta parte del tratamiento de los vertidos, la mayoría de los municipios en el país no tiene tratamiento de las aguas residuales. Debo entender que hay más o menos como un poco de 80, 83 municipios que sí lo hacen, ¿no? Sí, tenemos una muy baja cobertura de tratamiento de aguas negras, que es la gran carga contaminante que tenemos en el país. Recordemos de que en las últimas décadas el país se urbanizó de una manera extraordinaria. Municipios pequeños ahora ya no son pequeños y la mayoría descarga las aguas negras sin tratar en quebradas, en ríos. Por lo tanto, es absolutamente fundamental y nosotros vamos a estar trabajando con los municipios en mejorar el tratamiento de aguas, al igual que hemos hecho en el tema de los desechos sólidos. Recordemos Exacto, eso quería preguntarle porque ahí hay mucho avance, ¿no? Sí. Pero hay que llevar a la par todas estas estrategias. Claro, digamos, y yo creo que el Programa Nacional de Desechos Sólidos nos ha mostrado que es posible atender estos problemas. O sea, es posible dejar de ser un gran basurero, que es posible trabajar gobierno central y gobiernos locales atendiendo estos problemas. Y por lo tanto esa base y esa experiencia es la que ahora tenemos que aplicar para trabajar en el tema de tratamiento de aguas negras con los municipios. Aquí hay un tema también de inversiones y de tecnologías. Claro. Hay tecnologías muy modernas, pero que son muy caras. Y aquí tenemos ejemplos de plantas que se construyeron con estas tecnologías que ahora están abandonadas. Tenemos que tener tecnologías que son apropiadas para el país. Y un tema muy importante, tenemos que avanzar en el reuso de las aguas tratadas. Fíjate que muchas aguas residuales tienen una gran cantidad de nutrientes. Si esas se van a los cuerpos de agua, lo que generan es una proliferación de ninfas, de algas, o sea, porque es muy rica, es un gran fertilizante estas aguas. Perdón, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de ¿qué? Se me ocurre una cosa inmediata, en un supermercado, en el mercado general, en la tiendona, digamos, para lavar las verduras a veces no se le ponen químicos, solo se lavan, y esa agua, entonces agua se puede reutilizar, digo, porque no es un agua que necesariamente está contaminada con algún químico. Digamos, las aguas en el país tienen muchos componentes orgánicos y tienen también nitrógeno, ¿no? Que es un fertilizante. Entonces, el punto es de que tú puedes, por ejemplo, tratar las aguas para eliminar los elementos patógenos, que son los que causan enfermedades, pero dejar los nutrientes. Y los nutrientes se pueden utilizar luego para riego, se pueden utilizar en la agricultura. En vez de que los tires a un cuerpo de agua, donde te generan problemas de eutroficación, es decir, esa proliferación de algas que sofocan, ¿no? Los cuerpos de agua, ¿no? Mejor los utilizas en la agricultura. Entonces, esta es una de las líneas que propone la estrategia, no solo el tratamiento, sino el reuso de las aguas. Interesante, solo quiero un paréntesis, que nos haga un paréntesis en el caso de, por ejemplo, de los botaderos de basura a cielo abiertos, ¿ya no existen en el país, ministro? Mira, todavía existen algunos botaderos ilegales. Ahora, la condición para que un municipio se pueda beneficiar del Programa Nacional de Mejoramiento de Desechos Sólidos, por supuesto que es la clausura, la eliminación de esos botaderos. Y hemos avanzado bastante. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es el caso de Santana, con su famoso botadero de Cutumay Camotes. Exacto. Bueno, ese botadero se está cerrando, porque ahora Santana ya está en la fase final
de construcción de su relleno sanitario. Entonces, ¿quién iba a pensar de que Putumayo y Camones alguna vez Exacto. Se iba a cerrar técnicamente? Pues lo vamos a hacer. De acuerdo, volvamos entonces al tema del agua, el tratamiento de aguas. Usted decía, se requiere inversión de tecnología, esto es, aun cuando hayan proyectos económicos, siempre es caro, ministro, y uno piensa en los municipios más pequeños en este país, ¿cómo pueden hacer? Mira, ¿Qué línea se les puede dar? En municipios pequeños, las inversiones son mucho más modestas, las tecnologías son mucho más simples. Al final, por supuesto que esto tiene un costo que tenemos que asumir, al igual que lo hacemos en el caso de la basura. O sea, ya la gente sabe de que hay que pagar porque se recoja, porque se haga la disposición final de la basura. Igual tenemos que hacerlo en el caso de tratamiento de agua. Y el punto es que si no lo hacemos, los municipios pierden muchísimo. Pierden muchísimo porque se encarece su agua. Pierden muchísimo porque su entorno se degrada extraordinariamente. Que los niños y niñas no tengan un lugar donde irse a bañar, digamos, porque el río está contaminado, es una gran pérdida. Hay muchos municipios que están interesados en tener un desarrollo económico local, por ejemplo, basado en el turismo. ¿Cómo puedes desarrollar turismo si todo tu entorno está contaminado? Entonces, estos procesos son ambiental, social y económicamente muy rentables. Por lo tanto, el país tiene que comprometerse, los alcaldes tienen que comprometerse con este esfuerzo. Y el contar con una estrategia nacional de saneamiento ambiental puede ayudar mucho en este sentido. Y el contar con la Ley General de Aguas, pues también nos da otras herramientas para avanzar con mucho más rapidez en este proceso. Ya, vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando iniciamos la entrevista decíamos que en el país mueren aproximadamente 12.000 niños por enfermedades diarreicas, ¿no? Ese es un estimado que entiendo es oficial. Me gustaría que cuando volviéramos de la pausa compartiéramos un poco sobre esto, sobre el costo que tiene para el país, el costo que tiene para la economía nacional y desde luego la economía familiar. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Ministro, bueno, la cifra que compartíamos, que es una cifra oficial, 12.000 niños y niñas que mueren diariamente, anualmente en este país debido a problemas gastrointestinales, la diarrea en general, que es una situación bastante prevenible, ¿no? O sea, que no estamos hablando de otro tipo de enfermedad. ¿Cómo se traduce esto entonces para, obviamente hay un impacto humano fuertísimo, pero también en términos económicos, ministro? No, mira, los costos para las familias y los costos para el sistema de salud
por este tipo de enfermedades es muy alto. De hecho, más de 3 personas por cada 100 habitantes son afectadas, según el Ministerio de Salud, por este tipo de enfermedades. Y eso, además del sufrimiento que supone, también trastorna las familias y al sistema de salud le impone costos muy altos. Yo creo por eso es tan importante que avancemos en este tema y por supuesto que la calidad del agua es un aspecto fundamental. Digamos, con agua limpia, de buena calidad, tú puedes reducir significativamente la incidencia de este tipo de enfermedades. ¿El agua que está sirviendo ANDA en este momento es totalmente potable, consumible, ministro? Sí, el agua de ANDA es potable, pero ANDA no distribuye agua en todo el país. Hay familias que se abastecen de pozos. A veces el agua de los pozos se contamina por infiltración de fosas sépticas, claro, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el tema del saneamiento básico, que es otro tema importante de la Estrategia Nacional de Medio Ambiente, es absolutamente fundamental. Y de nuevo, volvemos a temas de tecnología, digamos, ¿no? En zonas donde tenés acuíferos muy superficiales, como la franja costera, hay que asegurarse que las fosas sépticas no contaminan los cuerpos de agua. Entonces, ese es el tipo de consideraciones que tenemos que tener. Ahora, el punto es de que, al igual que lo hemos hecho en el programa de desechos sólidos, que hemos mostrado que es posible atender y revertir la problemática, ahora nos toca asumir esto como un gran desafío nacional y por supuesto que el contar con una estrategia clara en este sentido, que se le pueda dar continuidad en las próximas administraciones, es fundamental y por eso nosotros trabajamos con una lógica de políticas y estrategias de Estado. Ahora, que justamente es lo que ha faltado mucho en el país, políticas de Estado que trasciendan más allá de la parte política, ideológica, cambios de gobierno y todo este tipo de cosas. ¿Cómo hacer para entonces establecer una política que efectivamente quede amarrada, ministro, y que obligue, no que quede discrecional al gobierno que llegue, al partido político que llegue a una administración? Mira, yo creo que tenemos una bonita experiencia con el programa de desechos sólidos. Había un clamor en el país sobre este tema. En mayo del 2010 lanzamos un programa presidencial sobre este tema, comenzamos algunas inversiones y luego vino la cooperación internacional a apoyar este esfuerzo. Y fue interesante que cuando el préstamo del gobierno alemán de apoyo al programa de desechos sólidos llegó a la Asamblea, no hubo una controversia, no se partidizó la discusión, porque ya el trabajo que veníamos haciendo no tenía color partidario. El ministerio trabajó y sigue trabajando con las municipalidades de todos los partidos políticos. Yo creo que esa es la clave, digamos, lo importante es primero que la ciudadanía se apropie de estos temas, que tome conciencia de que estos temas son fundamentales y luego que tengamos programas emblemáticos que se puedan impulsar sin lógica partidaria, como hemos hecho en el caso del programa de desechos sólidos y como pretendemos hacer y como estamos haciendo de hecho en otros programas. Estos temas son demasiado importantes como para partidizarlos, porque eso al final lo que te provoca es que una interrupción que al final nadie gana con eso.
¿Usted puede dar fe de que desde el trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Medio Ambiente, durante su administración desde luego, desde que usted llegó, no ha habido ninguna intencionalidad política partidaria en todo lo que se ha hecho, en todos los proyectos? Es decir, bueno, vamos a beneficiar a este municipio porque es del FMLN o al otro porque es de Arena o aquel no. O sea, esa parte, ministro. Mira, están los datos. Cuando tú analizas, por ejemplo, si pones en un pastel por partido político el porcentaje de municipios que se han beneficiado y comparas el pastel con el control que tienen los partidos políticos de los municipios en el territorio, fíjate que curiosamente los dos pasteles coinciden. Es decir, se han beneficiado más los municipios controlados por el Partido Arena, porque el Partido Arena en este momento controla más municipios. Le sigue el FMLN y luego le siguen los otros partidos en la proporción que tienen control de municipios en el territorio. Entonces, los datos están ahí. No lo diseñamos así, de decir, no estuvimos pensando, bueno, sí, veamos la bandera. No, simplemente atendimos la problemática. Por supuesto que nosotros hemos puesto como condición de que los municipios se pongan de acuerdo y trabajen juntos. En muchos lugares del país se tienen que poner de acuerdo y trabajar juntos municipios de varios partidos políticos. Ahora, yo creo que la reforma que impulsó la Asamblea de tener consejos municipales multipartidarios a partir de la próxima legislación legislativa va todavía a fortalecer más esta perspectiva y creo que nos va a ayudar a avanzar más aceleradamente en atender los problemas ambientales, porque los problemas ambientales hay que atenderlos en el territorio, no se atienden en el aire, en abstracto, se atienden concretamente en el territorio trabajando con los gobiernos locales. Y el contar con consejos municipales multipartidarios creo que va a permitir una mayor continuidad en la atención a la agenda ambiental local. Entonces perfecto. Yo estoy muy contento con esa reforma. Al contrario de algunos alcaldes que han, no todos, desde luego algunos alcaldes que han advertido la posibilidad de que esto implique un boicot o pueda terminar boicoteando efectivamente el trabajo de un consejo municipal. Mira, yo creo que esto es un aprendizaje obviamente, ¿no? Pero esto es la práctica a nivel mundial, o sea, más bien nosotros en América Latina, esta es la práctica en la mayoría de municipios. Porque en esa lógica, digamos, no tendría sentido tampoco tener una asamblea legislativa. Y no tendría sentido tampoco tener una Corte Suprema de Justicia. Bueno, y entonces lo más eficiente sería tener una dictadura. Pero bueno, afortunadamente esas ideas ya se abandonaron hace mucho tiempo. Bueno, perfecto. Hacemos otra pausa. Cuando regresemos, ministro, díganos, y se lo pregunté en algún corte comercial, ¿qué tanto estamos avanzando o, digamos, si es posible avanzar más bien de acuerdo a cómo va de la forma acelerada en que va el deterioro de los recursos naturales en el país? Vamos a una pausa y regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz.
La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Ministro, desde la perspectiva estrictamente periodística uno tiene la impresión de que en el país vamos avanzando bastante lento en todo este tema del trabajo de medio ambiente, en generar esta cultura, en el convencimiento de que hay que trabajar duro para poder enfrentar todas estas situaciones que se generan. Bueno, en el invierno, usted lo decía, el problema de las inundaciones, deslizamientos de tierra. En el verano tenemos ahora veranos bastante secos. Bueno, este año ha sido singular en términos de los incendios forestales. Entonces, el proyecto de agua, por ejemplo, de Ley General de Aguas, tiene un año. O sea, el viernes próximo estará cumpliendo un año de estar en manos de los diputados. Entonces, ¿cómo es que hay temas tan urgentes y al final se va demasiado lento? ¿O es una impresión? Mira, siempre quienes estamos en estos temas, por momentos nos desesperamos, ¿no? Pero yo creo que como que es un movimiento normal de la sociedad. O sea, primero hay que tomar conciencia, y yo creo que en este país por lo menos ya se logró tomar conciencia de la gravedad de la problemática ambiental. Luego tenemos que ponernos de acuerdo en cómo abordamos los temas. Y creo que también hay avances, y el caso de la Ley General de Aguas es un buen ejemplo. Fíjate que en años anteriores ni siquiera el gobierno se ponía de acuerdo, y por eso es que este proyecto que entregamos en la Asamblea es el primer proyecto que entrega el órgano ejecutivo a la Asamblea Legislativa desde los años 80. Sobre esta materia en particular. Sobre esta materia. Porque dentro del mismo gobierno habían perspectivas diferentes sobre el problema. ¿Tanto así? Absolutamente. Hubo por lo menos 6 intentos en los gobiernos anteriores de elaborar un proyecto de Ley General de Agua, y nunca llegó a la Asamblea porque el gobierno no se pudo de acuerdo consigo mismo. Yo creo que lo bueno de este anteproyecto es, uno, que este es un proyecto que respalda y apoya el gobierno en su totalidad. Segundo, es un proyecto que en lo sustantivo respaldan también otros sectores. O sea, ya en este país no hay una discusión sobre cómo abordar este tema. Ahora, por supuesto que hay preocupaciones específicas y es natural, y eso se refleja en la discusión que tienes en la Asamblea, pero el norte está claramente definido y todo mundo está de acuerdo en esa orientación, y eso ya es un avance. Por supuesto que nosotros consideramos de que ahora estamos como en la recta final y que la Asamblea tiene una responsabilidad de dotarle al país de esta ley que es absolutamente esencial. Y como ministro que todavía en principio le quedan unos cuantos meses al frente del ministerio, a mí me gustaría poder dejarle al país un proceso avanzado de construcción institucional según lo exige esta ley. Entonces yo creo que ese sería un legado importante para la próxima administración, que no tenga que comenzar desde cero, ¿no?, a construir un proceso, porque el país no puede seguir esperando. La problemática es muy grave, no se puede resolver si no se cuenta con esta ley, y el gobierno ha elaborado un muy buen anteproyecto que toca todos los elementos fundamentales
Y por lo tanto, yo sí llamo a la Asamblea de que haga un esfuerzo extraordinario para que muy pronto, antes de que la próxima Asamblea cumpla su próximo aniversario, yo creo que sería posible que pudiéramos contar ya con esta ley. ¿Cómo es esta normativa, ministro, en términos sencillos, en qué se va a traducir para los ciudadanos de este país? O sea, ¿cuál es la consecuencia que tendrá esta normativa? Mira, la ley, por ejemplo, garantiza el consumo doméstico. Dice que a la hora de definir las prioridades del agua, si el agua escasea, tenemos que ver cómo la asignamos. Entonces la ley establece que el uso primero que hay que garantizar es el consumo humano. Y la ley plantea también el principio del derecho, garantiza el derecho humano al agua. La ley también ordena los usos. Perdón, al elevarse a esa categoría de como un derecho humano, el agua como un derecho humano, ¿qué implicaciones tiene? Implica de que a nadie se le puede privar de agua, bajo ningún concepto. O sea, digamos, nadie puede apropiarse del agua, digamos, privando a otros de poder consumirla. Ahora, es interesante ese punto, porque entonces uno piensa, bueno, si en este país se está escaseando el agua y hay unas pocas propiedades obviamente privadas, o del Estado, pero propiedades privadas, digamos, y ahí hay mantos acuíferos importantes, entonces se puede intervenir, por ejemplo. Es que el agua, digamos, ya en el país, pero la ley ya lo formaliza, ¿no? El agua no se puede, el agua es un bien público. O sea, digamos, yo puedo tener agua en el subsuelo, en mi propiedad, pero esa agua no es mía. Esa agua es pública. Entonces, la ley lo que hace es ordenar. Por supuesto que yo puedo pedir un permiso para poder hacer uso de esa agua. Y la ley establece cuáles son los mecanismos para otorgar esos permisos y la duración de esos permisos. Ahora, si yo lo que tengo es un pozo artesanal, por supuesto que la ley, siendo congruente con la noción de que hay que garantizar el uso para consumo humano, la ley no exige que se saque un permiso. Quienes tienen pozos artesanales, lo único que le exige la ley es que los registren. Pero ya tienen por derecho, eso ya está autorizado. Pero necesitamos un sistema de información donde podamos saber dónde están todos los puntos de extracción. Por eso, pero vuelvo, entonces, por ejemplo, partiendo de que el agua es un bien público y un derecho humano, en un momento de necesidad, de extrema necesidad, que tenga que, por ejemplo, el Estado hacer uso de ciertos pozos sabiendo que hay suficiente cantidad de agua en una propiedad, por ejemplo, se puede hacer uso de eso. De hecho, digamos, en un caso, la ley establece la posibilidad de declarar emergencias hídricas. Si tenemos una emergencia hídrica y tenemos que racionar el recurso, por supuesto que lo primero que tenemos que garantizar es que la gente tenga agua. Entonces, todo eso la ley define los mecanismos de planificación, define el sistema de información, define los instrumentos, la metodología para otorgar los permisos y establece la figura de un canon que va a permitir contar con un fondo que solo se va a poder usar para atender la problemática del recurso. Entonces, el dinero que no se va a ir al presupuesto general de la nación. No se va al presupuesto general, se va a un fondo especial y por lo tanto eso es muy importante porque se requieren hacer inversiones importantes en este país para recuperar el recurso
y poder contar con un fondo independiente, por decir así, que se alimenta de estos pagos, de estos cánones, creo yo que va a permitir que por primera vez en el país se comiencen a hacer inversiones importantes para recuperar el recurso. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco del estrés hídrico. ¿Cómo está el país en ese sentido? Vamos a la pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bueno, ministro, hablemos del estrés hídrico. ¿Qué significa esa palabra? Porque se ha manejado mucho en los últimos años. El país pasa por un estrés hídrico. ¿Qué es esto? ¿Qué implicaciones tiene? Mira, generalmente hablamos de estrés hídrico cuando estamos cerca de los 1.700 metros cúbicos de disponibilidad de agua por habitante. Nosotros todavía estamos por encima de ese nivel. El problema es que, como decía al principio, hay épocas del año donde la disponibilidad de agua baja tanto que en esos meses definitivamente entramos a una situación de estrés hídrico, sobre todo en algunas zonas que se ven con muy poca agua, digamos, ¿no? Donde no pueden ir a buscar agua a las quebradas, los ríos, porque los ríos simplemente no tienen agua. Entonces, como la recarga fue muy baja en la estación lluviosa, aunque perforen pozos, el agua está mucho más profunda. Claro. Entonces, definitivamente hay zonas del país donde ya tenemos una situación de estrés hídrico bastante severo, sobre todo en la época seca. Y por lo tanto, las acciones que hay que hacer para recuperar las cuencas, para que mejore la capacidad de que el agua que cae en la estación lluviosa se capture y no simplemente se vaya al mar, es muy importante. Pero eso supone contar con los recursos para poder hacer esas inversiones, que por lo demás llega un momento en que se sostienen por sí mismas, porque te aumenta también la productividad agrícola, recupera suelo, etcétera. Pero en un primer momento sí hay que hacer un esfuerzo muy importante, y por eso es tan central contar con un fondo como el que está previsto con la Ley General de Aguas, que se alimentaría de estos cobros y que nos permitiría pues comenzar a hacer inversiones de envergadura para que vayamos superando esta situación. La buena noticia es que no estamos condenados a esta situación. La situación se puede revertir. El país puede mejorar significativamente su situación. Ahora, si no hacemos nada y si seguimos en esta parálisis, si pasa este año sin Ley General de Aguas, entramos a un nuevo ciclo
electoral, y luego vienen todos los otros cambios, definitivamente dentro de unos años estaremos lamentándonos por lo que no logramos hacer y por la falta de responsabilidad, en este caso de parte de la Asamblea Legislativa, en atender este problema. El Ejecutivo ya hizo su parte. Ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa responsablemente asumir lo que le corresponde, que en este caso es aprobar cuanto antes una ley general de aguas. ¿Cómo se coordina con ANDA todo este esfuerzo? Que es clave, desde luego. La propuesta del Ejecutivo se elaboró en un grupo interinstitucional liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero en el que ANDA tuvo una participación muy activa. Entonces, esta propuesta no es la propuesta del Ministerio, es la propuesta del gobierno, y es una propuesta que ANDA respalda totalmente. Ya, bueno, creo que tenemos que hacer una pausa comercial en este momento. Vamos con nuestros anunciantes y regresamos al cierre de la entrevista en línea. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos, única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Ministro, en las reflexiones finales, le decía en algún momento de la entrevista, le consultaba, por ejemplo, en el caso de la seguridad pública en el país, de niveles de violencia que hemos tenido, se habla mucho de prevención. Cuando uno habla con expertos en prevención dicen que es la mejor forma es prevenir, porque es en el mediano y largo plazo es mucho más económico, obviamente, porque además se trata de vidas, pues. Pero en este caso también, o sea, al final estamos hablando de que si no hay un buen tratamiento de aguas residuales, si no hay un buen tratamiento de los mantos acuíferos, pues lo que tendremos son enfermedades y eso se va a traducir en muertes. Sí. Entonces, se puede trabajar mucho en la parte de prevención. Me interesaba, por ejemplo, cuando usted mencionaba el caso de lo que significa para la industria, para ANDA en general, por ejemplo, tener que tratar el agua del río Lempa. Sí. No, mira, y cuidado, que si este proceso no se revierte, y sigue avanzando, también corremos el riesgo de contaminar las aguas subterráneas. O sea que ya no son los cuerpos de agua, y de hecho hay zonas del país donde ya tenemos problemas con aguas subterráneas, en el occidente, por ejemplo. Entonces, esto es absolutamente crucial. Ya si se nos contaminan los mantos acuíferos, o si hacemos un mal uso en la franja costera y se nos salinizan, que penetre el agua salada, digamos, porque se hace una extracción excesiva, vamos a estar en un problema muy serio, porque entonces la disponibilidad va a bajar radicalmente.
y que no nos pase como ha ocurrido en otros países, donde tienen que poner plantas carísimas para desalinizar el agua. Y eso, porque eso sería un monumento. El momento que nosotros tengamos que poner una planta desalinizadora, ese sería un monumento a la irresponsabilidad, a la incapacidad de las salvadoreñas y los salvadoreños de atender este problema. ¿A qué atribuye entonces el hecho de que se vaya caminando, pero demasiado lento, y no vayamos a la par de los acontecimientos? Las sociedades se mueven más lentamente de lo que los individuos pueden hacerlo. Lo importante es que aunque sea lentamente, avancemos. Pero hay un límite. Y, por supuesto, lo que sería absolutamente inaceptable es que lleguemos al segundo semestre, para poner un ejemplo, sin ley general de aguas. Eso sería, creo yo, dramático y trágico. Nos colocaría ya dentro de lleno en la campaña electoral y eso dificultaría mucho el trabajo legislativo y avanzar en este tema. Entonces yo creo que es un tema de responsabilidad. Cada uno de nosotros, en la ubicación que tiene que asumir plenamente su responsabilidad. A nosotros nos toca asumirla como servidores públicos, a ti te toca asumirlo como comunicador social, a los diputados les toca asumirlo como legisladores. Y en este caso específico, esa responsabilidad debe traducirse en una pronta aprobación de una ley tan importante como es esta, que nos va a permitir empezar a caminar un poco más rápidamente. Tú decías, bueno, ¿y por qué nos movemos tan lentamente? A veces porque no tenemos los instrumentos. Y en este caso, digamos, como gobierno nos moveríamos mucho más rápidamente si contáramos con los instrumentos que se establecerían con esta ley. Y eso es muy importante. Y mira, que lo estamos diciendo casi al final de nuestra gestión. O sea, no es para que este gobierno se beneficie de eso, es para que las próximas administraciones cuenten con los instrumentos para poder atender este problema tan grave que tiene el país. Bueno, para cerrar en los 2 minutos que nos quedan, ministro, usted hacía referencia de alguna forma, tengo la impresión que le llamó mucho la atención de las expresiones del Papa Francisco el día de ayer, ¿no? En Asunción al pontificado. Mira, un discurso ecológico, ambiental, ¿cómo? Yo estuve contando el número de veces que el Papa en su homilía de ayer usa la palabra custodio, custodiar, cuidar. Y siempre es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros y que tenemos que cuidar la naturaleza, que tenemos que cuidar el ambiente. Y él siempre está uniendo los dos temas, ¿no? Cuidar la vida, cuidar el ambiente, ¿no? Definitivamente es un impresionante discurso ambientalista que nos lanzó el Papa el día de ayer, y creo que vale la pena leerlo. Yo estoy muy contento, creo que la elección de este Papa es uno de los grandes acontecimientos de esta década, y por supuesto que creo que va a tener un impacto muy fuerte en América Latina, porque nos va a permitir levantarle el perfil a estos temas, y también dio un mensaje muy fuerte a quienes tienen posiciones de responsabilidad, porque nos dijo claramente que el poder se expresa en el servicio. Claro, o sea, el poder que no se expresa en servicio, pues es un poder que corrompe y que no sirve para nada. Bueno, perfecto. Ministro, gracias por compartir con nosotros. Muy amable. Bien, terminamos así la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.